Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 1 del capítulo 2, que he titulado Babilonia, de mi libro Intifada. Este libro lo puedes adquirir por Amazon y te lo envían a cualquier parte del mundo directamente a tu domicilio. Dice la escritura en Segunda de Reyes 25, 8 y 9. Dice: vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Adonai. Bueno, básicamente el templo de Salomón fue destruido en el 586 a.C., el día 9 del mes hebreo lunar de Ab, que bueno, por ser un calendario lunar, oscila entre julio y agosto, y la razón de su destrucción se debió a una visión expansionista del imperio babilonio, que buscaba convertirse en el imperio más grande del mundo conocido. Entonces, bueno, básicamente los reinos que se sujetaban pacíficamente se unían al imperio, pagaban impuestos en especie, en dinero, tenían que enviar hombres para que se unieran a las filas del ejército babilónico, y bueno, el ejército se conformó como uno de los mayores ejércitos del mundo. Eran increíblemente fuertes por su número. Estos hombres simplemente ponían la escalera en las murallas y mandaban a los peones, mandaban a los soldados a subir, y caían por montones hasta que uno que otro lograba subir. Es decir, el número era lo que ganaba normalmente las batallas. Y bueno, el imperio babilonio cambió de nombre a través de los siglos, el imperio persa, Asiria, etcétera, pero bueno, básicamente para no estar usando estos diferentes nombres, simplemente el imperio babilonio sigue siendo el mismo con diferente dueño. Y bueno, en Israel desde el 1250 a.C., y esto es aproximado. Recuerden que cuando hablamos de fechas históricas, bueno, siempre va a haber un 100 antes o 100 200, incluso cuando se data el carbono 14, que dicen, vamos a ver la datación del carbono 14, hay 100 años de diferencia, es decir, se escoge el punto medio. Hablar de fechas históricas es exactamente igual. Un historiador dirá, fue 50 años antes, fue 10 años antes, fue 20 años después. Es más o menos aproximado, como para darnos una idea del momento en que estamos viviendo. Realmente, si fue en el 1250, o fue en el 1280, o fue en el 1190, fue hace
3000 años. Me explico, es demasiado tiempo. Entonces, bueno, aproximadamente en el año 1250 a.C., Israel se consolida bajo una forma de gobierno llamada Shoftim. El Shofet, que es el juez, como se ha traducido el término, y más que juez también tiene algún poder profético. Es como un juez profeta que recibe la revelación de Dios, y bueno, más o menos es el que va dictando el camino que debe seguir el pueblo. El juez es el mismo Navi, y durante este periodo es un periodo de anarquía, es decir, el juez no tiene la capacidad de consolidar al pueblo de Israel. Repetidas ocasiones el libro de los jueces nos dice, cada quien hacía lo que bien le parecía, y no se trata como de un juez que esté en un tribunal legislando. Encontramos a los jueces debajo de una higuera en su casa, y cuando la gente tiene algún problema va y los consulta y ellos reciben la revelación de Dios. Vamos a tener jueces muy excéntricos como Sansón, ¿no? Que afecto a las prostitutas, afecto al vino. Vamos a tener juezas mujeres, se exalta el papel de la mujer con Débora, por ejemplo. Imagínate, primer ministra de Israel 1250 años antes de Cristo. ¡Fua! Inglaterra apenas con Margaret Thatcher en la década de los 70s, creo 80s, bueno, cuando fue primer ministra esta mujer y empezó el liberalismo en el mundo. Imagínate el avance para que esta mujer fuera jueza de Israel. El juez, que es el Navi del hebreo Hevi, traer, el que trae la revelación de Dios, finalmente le cede su lugar, y le cede su lugar entre comillas al Melech, al rey. A veces usamos los términos como muy sin pensarlos, porque digo, básicamente reyes en Europa, emperadores en China, señores en México, Melejim sería en Israel. Bueno, sí, es un sistema medio monárquico, se hereda, viene por sucesión familiar, la línea davídica, pero hay una figura que controla al Melech, y bueno, que actúa al mismo tiempo, que es el Navi, el consejero, y el Navi tiene gran poder. Es decir, en la historia bíblica, el Navi, el profeta, es el que pone y quita reyes. Dice, este no me gusta, vamos a poner a este otro. Es decir, es una especie como de teocracia. Los términos realmente modernos, alguien va a decir, pastor, esto está loco, ¿cómo va a ser una teocracia? Bueno, los términos modernos realmente se aplican con dificultad, y quizás habría la necesidad de crear términos específicos para un gobierno específico, como el Israel de hace 1000 años, cuando David unifica el reino. La capital se traslada de Hebrón a Jerusalén, y bueno, se la arrebatan a los jebuseos, que eran los edificadores originales. Y bueno, desde entonces Jerusalén ya había sido bautizada como Salem, y estamos hablando cuando menos 1800 antes de Cristo, es decir, mucho tiempo antes de que aparecieran siquiera los hebreos en acción. Es decir, Jerusalén, Salem, Ir Shalom, significa ciudad de paz, básicamente, y bueno, Yerushalayim, y ciudad de paz. Y David traslada el arca también, el arca de la alianza, el arca de Dios, a Jerusalén, y convierte en este momento a Jerusalén como el centro político y religioso más importante de la región.
Entonces, bueno, esto es fundamental. El arca estaba en otra parte, el centro político en otra parte. El ejemplo de Samaria va a ser el mismo. Una es la capital política, otra es la capital religiosa. En Jerusalén no, la capital religiosa era la capital política, y estamos hablando cuando menos 1000 años antes de Cristo, cuando menos. El momento de mayor expansión que va a tener el reino va a ser durante el reinado de Salomón. Va a experimentar que es como la época de oro. Las fronteras se van a ensanchar desde Babilonia hasta Egipto. Los dos ríos, ¿no? El río de Babilonia y el río Nilo. No es que Israel gobernara sobre todo ese territorio, pero había creado lazos comerciales que permitieron el ensanchamiento de este territorio, de este lugar. Y bueno, Salomón era un estratega increíble. Este hombre contrajo nupcias con muchas mujeres precisamente para expandir el territorio. Se casa con la hija de Faraón, se casa con otras mujeres y bueno, va creando relaciones políticas y comerciales para poder expandir el reino. Entonces, bueno, señoreaba Salomón sobre todo, y es el cumplimiento de la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 15:18. Dice: tu descendencia va a gobernar desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Es en el momento de Salomón. Dios cumple, o Dios cumplió de manera textual esa promesa. Y bueno, son lazos comerciales. Más que un reino o una confederación, es muy difícil usar estos términos para un periodo tan antiguo. Pero más o menos tenemos esta idea. Lazos comerciales son los que van a ensanchar el territorio. Y bueno, Salomón construye el templo más grande conocido. Hoy en día, bueno, nos reiríamos. Es del tamaño de nuestra pequeña iglesia, 8 metros por 30, 8 de este era el gran templo de Salomón, era el gran templo o el más grande conocido en aquel entonces. Y bueno, en este momento la centralidad de Jerusalén va a pasar a la posteridad, va a pasar por los siglos de los siglos. Se convierte la ciudad sagrada porque el templo de Dios está ahí y porque además el poder político está ahí. Bueno, desde entonces, desde este entonces, en la actualidad, vamos a ver siempre, cuando menos en América y en muchas partes de Europa, el parlamento y enfrente la iglesia, es decir, en la misma plaza central, y esto le va a conferir a la plaza su carácter sagrado, su espacio simbólico. Por esto las manifestaciones siempre van a la plaza, etcétera. Entonces, bueno, se muere Salomón y su hijo Roboam es incapaz de mantener la unidad en el reino y se separan. Unas tribus se quedan arriba, otras tribus se quedan abajo. Esto nos habla de la fragilidad en las relaciones entre los diferentes actores. Eran como grupos confederados, ¿no? Se habla mucho de las 12 tribus de Israel, de la hermandad entre ellos, pero realmente cuando vemos los hechos o lo que sucedió, pues es muy frágil, ¿no? No había una unidad real como tal. Eran ni siquiera estados. Pudieron ser señoríos, reinos que simplemente dijeron: nos confederamos con otro caudillo y Asiria conquista estos territorios en el 727 a.C. y bueno, los asirios usaban una estrategia bastante efectiva. Tomaban a los habitantes
de un lugar y los llevaban a otra parte y importaban habitantes de otra parte y los llevaban a este sitio. Es una estrategia bastante fuerte, la aplicó un gobierno en México, no recuerdo si fue Porfirio Díaz o Lázaro Cárdenas, pero bueno, imagínate que vives en la costa y estás acostumbrado a la costa, Veracruz, Acapulco, y de pronto te trasladan sin más ni más al desierto, a San Luis Potosí. Tienes todo, claro, pero es desierto. ¿Sí me explico? O estás acostumbrado a la ciudad, al ajetreo, y de pronto te llevan a un pueblito súper tranquilo. Es un shock para el individuo, es decir, en lo que te adaptas al lugar y sobrevives, dejas de pensar en rebelarte, ¿no? Entonces, bueno, las estrategias de los babilonios funcionaban. La estratagema funciona perfectamente bien. Dice, se trajo gente de las ciudades de Babilonia y se puso en el reino del norte, en el reino que se separó, se le conoce como el reino de Israel, y a los de Israel se los dispersó por las naciones. Toda esta idea romántica de las 12 tribus y las 10 dispersas en donde están, y yo desciendo de esta tribu y tú de aquella, y unas tribus llegaron a América, difícilmente. Básicamente los pocos sobrevivientes de esta desnaturalización que se quedaron en Israel se mezclaron, lo dice claramente la escritura, se mezclaron con todos los demás pueblos babilonios y se les conoció como samaritanos. Entonces, bueno, el judaísmo se universalizó tanto que perdió completamente el piso y se los excluyó de ser judíos. Estos son los samaritanos. Son las 10 tribus perdidas de Israel, corresponderían a los samaritanos. No hay de otra. Incluso hubo quien hizo investigaciones serias buscando dónde quedaron los samaritanos. No encontraron absolutamente nada, por supuesto. Entonces, bueno, el reino que conservó la descendencia davídica permaneció hasta el 586, cuando después de un largo sitio babilonio, finalmente la capital cayó, Jerusalén cayó, y se siguió la misma estrategia. Se trasladó a los judíos que vivían en Jerusalén y en todas las zonas aledañas y se los llevó a Babilonia. Dice la escritura, se dejó nada más a los pobres en la tierra, la gente que no tenía nada que ofrecer al imperio. Había una visión imperialista, se quería convertir a Babilonia en el imperio más grande, y para ser el imperio más grande necesitas sabios, necesitas gente estudiada. Por eso se escogió a Daniel, por eso se escogió gente que estuviera con el rey, guerreros para enviarlos a la guerra. Los pobres, los ignorantes, dice, pues simplemente no van a dar nada al imperio, déjalos ahí que estén cuidando el territorio. Entonces, bueno, se reclutaba todo tipo de individuos para poder engrandecer el imperio. Cualquier hombre sobresaliente era añadido a las filas del imperio babilónico. Entonces, bueno, Israel es asimilado dentro de la sociedad babilonia y esto acrecienta su cultura. Sin embargo, bueno, tuvieron una capacidad increíble para mantener sus tradiciones no intactas, porque absorbieron lo mejor de lo que existía alrededor, pero sí se mantienen en Babilonia, como judíos, absorbiendo lo mejor de Babilonia. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos
de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.